Curso esotérico y práctico de alquimia, sábado 18 de mayo del 2024, clase número 18. ¿Quién o qué gobierna la materia? Respire lento, relajado, profundo y consciente. Cultive la quietud y el silencio. Es a través de la meditación que vamos a la alquimia. Y es con la alquimia que hacemos la transformación y el proceso espiritual. Respiración. La respiración es la conexión directa con el absoluto. Lo hace a través del rayo Okidanok, por medio del éter y el Akas. Es la técnica más simple de conexión con Dios, con la vida, con el absoluto. Con el mar inagotable de la existencia. Mande lo que yo le pido a usted. Escribirle que lo guarde, escribirle guarde lo que siempre es el mismo. La gran herramienta de la alquimia, del proceso espiritual, es la meditación. La meditación no es una técnica, es el estado de presencia y conexión con el mar infinito de la existencia por medio de la respiración. Salimos. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias. Me alegra mente. Los que están virtual, Marta, Angie, Viviana, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿ustedes? Excelente. Bien, gracias. Excelente. Muy buenos días para todos. Igual.
Igualmente. Bueno, el próximo sábado es el último sábado del mes. Teóricamente habría el videoforo. No lo vamos a hacer. Ya lo último se relajan porque como se los pongo tan fácil, me lo mandan. Aquí están viniendo 2 o 3, entonces es un desgaste ahí pues innecesario. Pero sí les recomiendo que se vean la película El retrato de Dorian Gray. Esa película tiene que ver con uno de los aspectos de nuestra naturaleza inferior y oscura. La que tiene que ver con la sombra. Tenemos que hacer un trabajo profundo con nuestra naturaleza inferior y oscura. Y es parte de la respuesta a la pregunta existencial que hizo Gloria Domínguez hace varias clases. Conocer más sobre la naturaleza oscura de Dios, tema que no nos toca a nadie. Y hablamos Dios, pero realmente son unos seres que están más arriba de Dios. Eso no se ve sino en la locura de la alquimia. Sí. Porque Dios es solo la parte buena del Creador. Tiene además un hermanito gemelo que es la parte oscura. Tiene otro que los integra a los dos. Y hay otro que viene, que es la fuente de él. Eso solo se estudia en Cábala, como base de la alquimia. Y eso está en todos los panteones y las cosmogonías de todas las religiones. La única que no tiene raíces es la católica, la colchita de retazos. Pero por la demás, en el hinduismo está Abraham, el último que les dije, viene Brahma, el padre, Abraham, el inmanifestado, viene Brahma, el padre, y después viene Vishnu y Shiva, o sea, Dios y el diablo. Sí. En la cosmogonía egipcia, igual, está Osiris, ahí no hablan del inmanifestado. Está Horus e Isis. Aquí ponen a la femenina y no ponen al hermano gemelo de Horus, que es Set. En la cultura nórdica, sí, está, el nombre es un poco complicadito porque es nórdico y yo escasamente hablo paisa montañero, sí, del inmanifestado. Después viene Odín, gracias porque con tantas cosas aquí que mientras busco en la CPU, sí, viene Odín, de Odín viene el hijo Thor y Loki, que son los hermanitos gemelos. Es lo mismo. La Iglesia Católica, que es una colchita de retazos, cogió y todo lo llamó Dios y cree que es lo máximo, pero detrás hay muchas cosas, que es lo que trabajamos en la Cábala. ¿Correcto? Decimos eso para que usted se vaya familiarizando con eso. Y hay una parte oscura, siempre. Loki, Set, sí. En el gnosticismo está el pleroma, sí. Viene Abraxas, viene el demiurgo y viene el Abraxas, sí. En todas están, menos en la colchita de retazos. ¿En el hinduismo vendría a ser Shiva y Kali Yuga o cómo sería el...? No, Kali Yuga es una era, ya lo dije. Brahma, de donde viene Brahma, de donde vino Abraham, que ya esa historia la he contado, y el padre es Brahma, el inmanifestado es Brahma, y los hijos, hermanos gemelos, son Vishnu y Shiva. Ya lo habíamos explicado.
Muy bien, entonces les recomiendo, hay una parte oscura de Dios. Realmente es incorrecto decir eso, pero como el concepto que nosotros tenemos máximo es Dios, sí. Dios es la parte buena y el diablo es la parte mala. Como decir Vishnu, la parte buena, y Shiva, la parte mala. O decir Thor y decir Loki, ¿sí? O decir Aurus y decir Set. Me va a quedar, para que vaya quedando claro. Pero en el catolicismo, que es la idea que tenemos, pensamos que Dios es lo máximo y realmente la parte buena, ¿sí? Tenemos que volver a conectar con el diablo, que en el gnosticismo se conoce el demiurgo y el Abraxas, ¿sí? Y ya el Abraxas tiene dos aspectos: Dioniso y Bafómeto, y todo eso lo hemos hablado en el curso de Tarot y de Cábala, pero me toca retomarlo para poder. Entonces, como estamos hablando, les recomendamos que vean la película que toca. Ya vimos la leyenda de Terramar, que habla del dragón, del sin nombre, de esa parte oscura, profunda que hay dentro. Pero la naturaleza inferior y oscura tiene 5 aspectos, que eso no se los van a decir en ninguna parte. Y si se lo tienen es porque me lo copiaron a mí. Yo vengo de hace tiempo diciendo, nadie lo toca. La sombra es una de ellas, donde guardas todo lo que has reprimido en la niñez y que sigues guardando. Cuando nos referimos a esa sombra, también nos estamos refiriendo a los defectos. No, señor, eso es lo que hace todo mundo. El que más se acercó fue la gnosis y a todo le dijo el ego, el defecto. Yo es el que a través de mi búsqueda he podido desmenuzar todo eso, porque no todo es malo. Por ejemplo, parte de la naturaleza inferior y oscura, tenemos a los 3 animales. El instinto, que es el reptil, el hipotálamo, ¿sí? El mamífero, que es el perrito, que son las emociones, ¿sí? Y el águila, que es la mente. Son inferiores, reactivas, primarias, pero no son malas. ¿Usted cómo va a acabar con los instintos? Acabaría con su vida, con lo que te hace humano, ¿sí? Y todo eso lo están llamando, por ejemplo, el miedo. Hay un miedo que es del ego, pero hay otro miedo que es del instinto, viene del animal, es de supervivencia, ¿sí? Y a todo eso le están llamando, en el gnosticismo, que es donde más se acercaron, le están llamando ego. ¿Usted cómo va a matar, por ejemplo, cómo va a matar usted el miedo de supervivencia? O el instinto de sexualidad, o el instinto de vida, no puede. Entonces todo eso yo lo aclaro. Una parte son los animales, su parte, eso es inferior y hay que controlarlo y también dominarlo. Ahí está el mensaje de las mascotas, he hablado mucho de eso. Viene la segunda, que es el cuerpo del dolor. Toda persona formó un cuerpo del dolor en la niñez y cada rato se activa, ese cuerpo pide comida. ¿Y qué es comida? Dolor. Entonces está bien, y monta una chiripiorca para que le generen dolor y así se alimenta. Entonces usted tiene que trabajar esa parte. Ese es psicológico. ¿Quiere estudiar ese? Ese lo estudia en el libro de La Nueva Tierra, ¿sí? Y el poder de la hora, de Eckhart Tolle. Ahí estudia lo del cuerpo del dolor, el segundo aspecto de la naturaleza inferior con la que hay que trabajar. Todo eso, usted monta una chiripiorca y dicen que todo eso es ego. Hay un ego que también lo necesitamos, que sin él no seríamos humanos, sí, que también hay que hacer un trabajo con él. Cuando hable de las 7 etapas de la alquimia, cuando hable del alquimista y del sendero del mago, que voy a hablar de eso, si llegamos, sí. Entonces ahí hablaré un poquito del ego y sobre lo que hay que hacer con el ego. Ese es el cuarto aspecto. Y el quinto, el que hablamos de en Terramar, esa parte oscura, abominable, terrible que hay, que es el soporte del ser espiritual que tienes. Es el carbón para el diamante. Tu diamante va a ser tan grande como sea el carbón. Tu árbol va a ser tan grande y dar tantos frutos como sea tu raíz. ¿Sí? Si tienes una muy buena tierra, conexión a tierra, vas a poder tener mucha energía para generar mucha luz. Mientras más espiritual eres, más oscuridad tenés y no la puedes reprimir. Y hay que hacer un trabajo. Les recomiendo las 3 clases que tengo de Cábala, donde hablo del absoluto: el Ain, el Ain Sof y el Ain Sof Aur. Al final le diré un poquito de las clases.
es lo más complicado de la Cábala, pero ahí se habla porque la base de la luz es la oscuridad. Para que entendamos eso sobre la naturaleza oscura de Dios. Sin habérmelo propuesto, me tocó llegar a resolver toda esa pregunta que me hizo Gloria aquí presente, para que es el tema con quien nadie se mete. No me ibas a mencionar los 5 aspectos de la... Por eso, ¿cuál me faltó? Ahí los hablé. Los 3 animales son uno. El cuerpo del dolor es otro. Sí. El ego es el otro. La sombra, y ahí están los 5 aspectos. ¿Qué vas a hacer con eso? Dígame en qué grupo religioso de nueva era le dicen que hay que empezar a hacer un trabajo con todos esos elementos. Y el trabajo espiritual está ahí. Es ahí en los 3 primeros chakras. Y yo soy muy claro. Por eso es práctico esto. Y te empiezas a meter con esto y empieza a salir. Porque lo que tiene que salir es la podredumbre. Vas a arreglar la casa y lo primero que tienes que hacer es que empiece a salir cucarachas, arañas, rastrones, alacranes, serpientes, todo lo que haya allá. Y después van saliendo perros, dragones, sí, todo lo que hay dentro. A medida que más te vas metiendo a la mente subconsciente, que es donde está el basurero. Pero igual también es el poder, el puente de conexión con la matriz divina. Ya les puedo ir hablando todo esto, porque a través de todas estas clases lo que he venido haciendo es haciéndoles conexiones neuronales, para que todo esto lo entiendan. Ahí les acabé de mandar la clase número 13. En esta semana le mando la clase número 15, porque la 14 se las mandé. Vuelva y las escuchan ya a la luz de todo este conocimiento que han recibido. Y verá que van a entender más. Porque es la base de la alquimia. Por eso sin Cábala no hay alquimia. Y como muchos no hicieron Cábala o la hicieron y ya no se acuerdan de eso, entonces me toca hacer con el curso de alquimia Cábala, mientras voy resolviendo el asunto. Estamos en la clase 18, vamos a trabajar el tema de quién o qué gobierna la materia y el universo. Porque según la ciencia oficial ortodoxa al servicio de la élite mundial y del enemigo secreto, esto es al azar y esto, sí, porque quieren hacer eso de nosotros y de nuestra vida, que hagamos eso, una réplica de eso. Sí. Venimos estudiando la Cábala develada a la luz de las tradiciones esotéricas que eran las que tenían el conocimiento. Para poder estudiar, develar la Cábala, debemos empezar con conocer la constitución de la materia. ¿Quiénes somos? ¿De qué estamos hechos? ¿Cómo estamos compuestos? Sí. Y ya lo vimos a la luz de la física teórica y a la luz de la ciencia ortodoxa. Pero esa se quedó en la cascarita de la fruta de la realidad. Imaginen la realidad como, como un gran melón o una gran sandía. Sí. Están en la cascarita. Solo han llegado a la partícula subatómica, del quark, el leptón y de ahí para allá. En estos días les voy a hacer un esquema para mandárselos y explicarles las regiones teosóficas desde la Cábala y desde las tradiciones esotéricas, para que se den cuenta en qué parte estamos de todo eso, ¿sí? Porque nos toca estudiar todo eso y nos toca hacerlo en forma profunda, como me gusta a mí, ¿sí? Desde las raíces, y hay gente que no soporta eso. La segunda parte es donde entraremos a hacer la alquimia. Y les hablaré de la alquimia sexual, les hablaré de la alquimia psicológica, les hablaré de las etapas de la alquimia y todo lo que tenemos que hacer, la alquimia interna taoísta, la alquimia suprema que es la de los Upanishads hindúes. Pero es la segunda parte después de entregar todo eso. Sí. Entonces no se enrede, que ahí les estoy mandando la Cábala, que ya está, por la misma plática. Para que lo estudie, lo profundice. Gracias. Entonces, venimos estudiando la constitución de la materia. Ya lo vimos desde la ciencia oficial y ortodoxa, lo estamos viendo a la luz de las tradiciones esotéricas y la ciencia cósmica, cuando hablamos que además de todo lo que nos plantea la ciencia, existe la conciencia
Hemos visto también en la clase anterior lo que es la conciencia del átomo y hoy vamos a ver quién o qué gobierna la materia, para que veamos después las jerarquías y divinidades cósmicas que bien manejan la materia. ¿Por qué el alquimista mueve eso? ¿Por qué necesitamos estudiar eso? Porque la base de la alquimia, la base del trabajo espiritual es conocerte a ti mismo. Conócete a ti mismo. Lo primero que había en el portal del templo de Delfos, y el templo de Delfos en la antigüedad en Grecia, era como decir Harvard ahora, quien dicta la última versión del conocimiento. Y tenía dos grandes enseñanzas a la entrada del templo de Delfos. La primera es Nocete ipsum, conócete a ti mismo y conocerás el universo, la creación y los dioses. Y la segunda es nada en exceso. Muy bien, entonces vamos a ver quién o qué gobierna el universo y la materia. Porque la base es conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué todo esto? Porque es que necesitamos conocer desde la tabla periódica, de dónde viene la tabla periódica, que la ciencia solo nos dejó desde el hidrógeno. Y es verdad, porque es lo primero material. Un átomo con un solo electrón. Sí. Lo que no nos dijo es que esto viene del éter primordial, que ya es energía espiritual. Y que el éter primordial viene del Acas. Y que el Acas es una manifestación de la diosa madre, y que la diosa madre es una expresión del santo rayo Kidano, la exhalación del absoluto. ¿Sí ve cómo va con la conexión? Lo que o no lo saben o no lo ocultan, porque ya sé que ellos han estudiado textos sagrados. Sí. ¿Por qué sacaron a Dios de la ecuación? Entonces ponen en la tabla periódica. Aquí debieron de haber poner algo que lo conectara lo espiritual con la tabla periódica, mas sin embargo no lo hace. Muy bien. Resulta que el ser humano en este momento está en un proceso de transmutación alquímica, todo mundo. Y estamos yendo del carbono al silicio. Deben haber oído eso por ahí en alguna parte. El carbono, todos los átomos de tu cuerpo, por eso necesito hablarles las regiones teogónicas, teosóficas. Voy a hacer una tablita para la próxima clase donde voy a explicar eso. Sí, sí. Todos los átomos de los seres vivos son hechos a base de carbono. O sea, un átomo que tiene 4 electrones. Todo. Sí. Y resulta que, ¿no han oído que en estos días el sol está súper activo? Eso lo están diciendo hasta en las noticias de RCN y Caracol. Y cuando llega hasta allá es porque la noticia es súper grande. El fin de semana pasada es un bombardeo del sol. El miércoles hubo otro bombardeo. Y es una preparación para el gran flash solar. ¿Y saben qué es lo que está haciendo el sol con eso? Cocinándolos, transmutando los átomos de carbono en átomos de silicio. Porque hacia la nueva raza, todo nuestro cuerpo no va a ser a base de carbono, es de silicio. Y el silicio es la base de los cristales. Y si quieren conocer el poder del cristal, estudiense La Nueva Tierra, de Eckhart Tolle. El silicio es con lo que hacen los procesadores. Eso es con lo que hace toda la tecnología que vemos hoy en día. Los transistores, los procesadores, pero esa es la base del cristal, y el cristal va hacia el diamante, porque nos estamos convirtiendo en almas de diamante. El que la cogió, y el que no, que le pide a Suso a ver si lo inspira. Sí. Entonces nos toca hablar de todo esto porque me toca explicarles, así no lo entiendan muy bien en la primera vez, explicarles cuál es la mutación que está haciendo la Tierra con los humanos, que vamos de carbono a silicio, y la mutación que tenemos que hacer nosotros, y necesitamos conocer eso. Pero lo explico de una persona, que una persona que no haya estudiado ni bachillerato lo puede entender. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos entender todo eso. ¿Quién o qué gobierna el universo?
Las religiones plantean que las leyes de Dios, el Creador, son verdades eternas, o sea, verdades absolutas. Eso plantea la religión. Las religiones plantean que Dios creó el universo y la creación y le entregó sus mensajes a los profetas como rígidas leyes a cumplir. Va con lo que plantea la religión y lo que plantea la ciencia. Que son las dos fuentes principales del conocimiento, aunque hay otras. Estos científicos saben que el universo y la creación tiene un orden que lo rige y unas leyes naturales muy concretas, y que ese orden no es fruto del azar. Aunque entre ellos mismos en la comunidad científica hay conflictos, porque hay unos que son ateos y hay otros que son creyentes. ¿Sí? Entonces, los que son ateos dicen que esto es resultado del azar. Y los que son creyentes entonces están hablando de que hay un orden superior y que hay algo. Coincide, porque estamos estudiando el tema quién o qué gobierna el universo. Porque nosotros venimos viendo que ya hablamos de la conciencia del átomo y quién hay detrás de la conciencia del átomo. Coinciden la religión y la ciencia en que las leyes básicas del universo y de la creación, que la ciencia llama las leyes de la física, son válidas, absolutas y eternas. Tanto la religión, a su manera, como la ciencia, están diciendo que hay unas leyes que son absolutas, eternas y válidas. La religión lo dice a su manera, que se le entregó a los profetas, lo hizo Dios y se lo entregó a los profetas. Los científicos dicen de que hay un orden y hay unas leyes, sí, pero están coincidiendo, aunque hablan de puntos diferentes. Y perdón, ¿puedo decir, o se puede decir que esas leyes están contenidas en los mandamientos, por ejemplo, o no? Los mandamientos son parte de las leyes de Dios, pero esas no son a la que se refieren los físicos. Por ejemplo, enseguida voy a poner un ejemplo y de pronto te quedará más claro. Los científicos también plantean que aquello, entre comillas y mayúscula, que gobierna y sostiene el universo y la creación, tiene que ser matemático. Hago énfasis en aquello porque en Occidente a aquello que no se le puede poner nombre, hablaré de eso muy profundamente cuando entre en la alquimia suprema de los Upanishads. Ellos, los hindúes en el Upanishad, lo llaman eso. Y ahí explicaremos todo eso. Sí. Pero aquí, los científicos, mire cómo se van acercando. La ciencia llega, pero es un largo camino. Einstein a lo último se dio cuenta que existía un Dios después de largo camino, y hay otros. ¿Sí? Y que a través de los números, o sea, los científicos también plantean que aquello que gobierna y sostiene el universo y la creación tiene que ser matemático. Y que a través de los números se podría explicar todos los secretos de la naturaleza. Por eso ellos, todo lo tienen que encontrar. Para ellos todo, para un físico teórico, todo es número. Nosotros, usted saca una manguera aquí, saca un chorro de agua. Ellos tienen fórmula matemática para eso, lo llaman parábola, tienen números, un montón de cosas. Y todo para ellos tiene que... Y mientras no esté con números, no existe. Pero nosotros sabemos que las cosas existen aunque no se les pueda... Están con números, pero no nos damos cuenta. Ahí es donde hablaré de las regiones teosóficas y me tocará hablar de la biología, la química, la física y la metafísica, para poder que me entiendan todo eso. Yo siempre estoy buscando la forma que puedan pues ustedes
que puedan comprender totalmente el asunto. Se puede concluir que lo que la religión llama a Dios es la misma energía, fuerza o inteligencia que según la ciencia creó y dirige el universo y la creación a través de sus leyes. Mas sin embargo, mire pues lo que ellos mismos, a pesar de que ellos mismos lo están ratificando, estoy haciendo la comparación entre religión y ciencia para decirles que estaban hablando de lo mismo. Mas sin embargo, ellos sacaron a ese Dios de la ecuación. Sí. Y tienen razón, porque el Dios que nos vendieron es el Dios de las iglesias. Un señor barbado que está arriba supervisando la creación, con un juguete a ver quién se equivocó para darle su riago. Y eso no tiene, ese Dios no existe. Sí, ese Dios de las iglesias no existe. Pero si hay una inteligencia, una conciencia, o una energía, o una fuerza que sí maneja todo este cuento, este chuzo. Por ejemplo, la ley religiosa de no hacer a otro lo que no quieres que te hagan. Eso es religioso, ¿cierto? Sí. Es la misma ley de causa y efecto de la física. Toda causa tiene un efecto. Y es la misma ley ley sutil de respuesta energética de los chinos, de los taoístas. Y hay que diferenciar entre chino y taoísta porque ya los chinos no son taoístas. Ya de hecho son más comunistas, antiguamente. Entonces la misma ley de no hacer a otros, mira que es una ley, es un mandato divino, una ley de Dios, pero la misma ley física de causa y efecto, o la misma ley de karma y dharma de los hindúes, o la ley sutil de respuesta energética, que es como más me gusta nombrar, sí, a esta misma ley. ¿Sí ven? Ahí te pongo el ejemplo, Janet, de lo que me preguntabas. Otra cosa es poder empezar a coger cada ley, pues eso, pero para que entendamos que están hablando el mismo lenguaje. Por ejemplo, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué es Dios? La vida, la creación, la fuente, la totalidad. Sí. ¿Y qué es amar? Sí, es dar, servir a Él. Podríamos coger cada ley de Dios e interpretarla desde la física y podríamos darle respuesta. Plantean las ciencias esotéricas que todo viene del éter, cosa que no plantea. La ciencia plantea es que todo viene del hidrógeno. Lo que no nos dice es que había antes del hidrógeno. Nos dice que todo viene del Big Bang, la gran explosión, pero no nos dice que había antes del Big Bang. La ciencia esotérica y la ciencia cósmica sí nos responden eso. Dicen, plantean las ciencias esotéricas porque estamos estudiando quién o qué gobierna el universo, la creación, la materia. Plantean las ciencias esotéricas que todo viene del éter, que el éter viene de la Kas, que es una de las manifestaciones de la Madre Divina. Ya hablé de eso, Mula Prakriti, esposa del Espíritu Divino. De hecho, este fin de semana es el día del Espíritu Santo. Pentecostés. Nos lo dibujan como una paloma. Vale. Pero en la Trimurti primera, cuando llegó el rayo de la creación, que llegó Brahma, que llegó el demiurgo, o sea, todo junto ahí en el rayo Kirano que se manifestó. Sí, que llegó Brahma, sí. Cuando llegó él se dividió en dos: el Hijo y el Espíritu Divino. El mal llamado Espíritu Santo de la colchita de retazos. Sí. Ahí va la madre. Y esos tres, por eso vino. Jesús vino. Primera venida, sí. Cuando nació, Navidad. Segunda venida, Semana Santa. Y siempre antes de venir hay que hacer un trabajo de oscuridad. El que hace el niñito el 31 de octubre con los fantasmas, y el que hace
la Cuaresma y los carnavales antes de la Semana Santa. Pero viene la tercera. Cuando Él se va después de la resurrección, ¿qué les dice a los apóstoles? Les enviaré al Espíritu Santo. Y la Cuaresma son 40 días antes, el trabajo con la oscuridad. Y el Pentecostés son 40 días después, porque 40 es el número el número místico. Sí, ya hemos hablado de eso en las muchas clases de Cábala y de Tarot. Ahí está. Por eso no me puedo detener a hablar de eso, porque no daría la clase que corresponde. No es gratuito que 40 días, hace 40 días fue el domingo de resurrección. Entonces el Cristo, que es la segundo logos, el Hijo, que hace conocer al Padre, dice, les enviaré el Espíritu Divino, que la colchita de retazo llamó Espíritu Santo, y le puso una figurita que era una paloma. Sí, es el Espíritu Divino el que se encarga de materializar y hacer real la obra de Dios, del Padre. ¿Queda claro? Pero para hacerlo necesita a la madre, la mula prakriti. Por eso la madre es ella la que se desdobla, es ese mismo rayo que viene, que se transformó en Padre, Hijo y Espíritu Divino en madre, es ese mismo que empieza a venir hasta formar todo esto, lo que usted ve en el mundo de la existencia. Que en las tradiciones esotéricas lo llamaban el acas puro, y que del acas puro sale el éter, y del éter sale el hidrógeno, y del hidrógeno salen todos. O del éter salen los 4 elementos, como lo estudiaban las tradiciones esotéricas a través de la filosofía griega, sí, que también lo hemos visto. Sí. Del éter salen los 4 elementos, que lo veremos la próxima clase, y entonces ahí se viene todo. Está muy enredado el asunto. Entonces, del éter salen los 4 elementos, entre ellos el hidrógeno, y ahí salen todos los demás. No, como elemento. Una cosa son como elementos, como lo estudió la filosofía griega, la base de la alquimia. Las tradiciones esotéricas, desde ahí lo trabajamos, la alquimia. Pero yo toco el hidrógeno porque es como lo plantea la ciencia oficial. Ellos no hablan de que la base son los 4 elementos, y lo han estudiado porque estudiaron a los filósofos griegos. Y ya les hablé de eso en clases anteriores, donde les hablé hasta los símbolos. En estos días veía una muchacha con todos los símbolos de los 4 elementos, porque no la conocía, pero le hubiera preguntado que si sabía qué era. No debe saber qué eran los 4 elementos y cómo se sintetizaban en la Maguen David, de la cual les hablé, y les puse una tareita en torno a eso, que es un trabajo alquímico que tenemos que hacer. ¿Sí? Ya todo eso está en las clases que vamos. Ahí vamos caminando, usted va cogiendo todo eso y eso lo va enlazando y tiene tarea para el resto de su existencia. Sí, porque esto es para el resto de la existencia. Vamos hacia silicio y vamos hacia dioses. La tarea principal, lo demás, hijos, mascotas, trabajo, jubilación, eso es parte del viaje, pero no es el propósito. Bueno, cuando hablas de elemento, pues cuando preguntaba él, estamos hablando de agua, fuego, tierra, o de elemento de la tabla periódica. No. Hablo de éter, aire, agua, fuego, tierra. Ya hablé un poquito de eso en unas clases preliminares, pero en la clase próxima vamos a hablar de eso y ahí vamos a explicar el trabajo que hacemos cuando nos metemos al mar, las veces que vamos a Coveñas, que hacemos un trabajo con el éter, con los elementos y con los dioses y con la jerarquía, porque la próxima clase es hablar de las divinidades y jerarquía que gobiernan eso, porque según la alquimia hay unos dioses, una inteligencia, una conciencia, una jerarquía que se llaman divinidades, dioses, sí, con las que uno trabaja, que usted puede trabajar con eso, así como lo trabaja un hermano, usted lo puede trabajar en su casa cuando está haciendo la cocina, cuando está cocinando, o lo puede hacer cuando se baña en su casa para hacer un trabajo ya para ir haciendo la alquimia viva. Pero me refiero a esos, que fueron los que trajeron los filósofos antiguos, que eran los alquimistas griegos. Sí. Muy bien. Guillermo, una preguntita. Dada la importancia del símbolo, de los símbolos, el éter y el akash no se conocen símbolos de ellos. No hay símbolo por una simple razón. Es como la energía. Es inmanifestada. Ahora le decimos energía,
Pero cuando les hable de las regiones teosóficas, les voy a hablar de que no sabemos nada de la energía. Porque está la energía fisiológica, la energía química, la energía metabólica, está la energía eléctrica, la energía magnética, el plasma, bueno, y cosas que ni sospechamos. ¿Y aquí cuál es la energía? ¿Qué es eso? Depende de la región teosófica donde estés, pues no tenemos ni idea. Sí. Entonces, como es inmanifestado, porque es una manifestación del inmanifestado, sin la energía la vida no existiría. No podría mover esta mano, este cuerpo no se podría mover. Es una manifestación del inmanifestado, no puede tener símbolo. Cualquier cosa que le ponga no es. De hecho, a la energía eléctrica se le pone un electrón y ya, porque se supone que son electrones corriendo uno detrás de otro porque le están cobrando. ¿Sí? Ese es un descache, el que la cogió, la cogió. Ya sabemos por qué coge. Ese es un descache, el que la cogió, la cogió. Y con el IVA bien caro. Bueno, plantea las ciencias esotéricas que todo viene del éter. Estoy dándole respuesta a la otra pregunta existencial importante que hizo Carlos Lema. Mire que me he gastado como 3 o 4 clases para su respuesta y para esta, porque son existenciales, son cosas importantísimas. Tenemos que estar haciendo un trabajo, es la primera tarea que les puse, con el éter original. Ya, eso que les hablé en las primeras clases del éter original, esa tarea que les puse, sí. Eso es entender todo esto. ¿Con qué me estoy conectando? ¿Cuál es el éter original? El Akas, la madre divina, las fuerzas cósmicas de la creación, las fuerzas del espíritu. Plantea las ciencias esotéricas que todo viene del éter. El éter viene del Akas, que es una de las manifestaciones de la madre divina. El Akas viene de la primera Trimurti, allá está, la primera Trimurti. Del árbol sefirótico. Recuerde que el árbol sefirótico es la manifestación de la creación en todas las regiones teosóficas, o sea, en todas las dimensiones de la fuente, de Dios, de la creación. La primera Trimurti, mire, los que estudiamos Cábala, sí, 26 matrices, 26 matrices, para poder entender todo ese paseo. ¿Qué hay que hacer? Y están en 17 clases de Cábala, que se las recomiendo todas. ¿Para qué? Para que pueda entender mejor todo esto que le estoy diciendo. Te lo estoy explicando. Usted coge eso y le va a entender mucho más. Entonces, el Akas no es más que viene de la primera Trimurti. Ese triangulito que hay en la parte superior donde cayó ese rayo, que es el rayo Kidanok. Sí. Los que están virtuales, yo les había mandado ese esquema, es bueno que los tengan. Sí. Cuando les mande un esquema, les recomiendo lo impriman, lo hagan, preferiblemente lo hagan y lo tengan a la mano para que lo estudien. No se queden como el mal estudiante que ni lápiz lleva a la universidad. Sí. Los estudiantes de universidad hoy en día son así, ¿verdad? Y un lapicito aquí. Ese es el estudiante malo. ¿Por qué? Porque la universidad volvió un parche. Sí. Donde van allá, porque ni siquiera están haciendo algo que quieren hacer por amor. Porque tienen que hacerlo porque los mandó el papá. Y el papá está sacrificándose domingos, festivos, nocturnos, bregando a pagar esos 10, 2 o no sé cuántos millones para que pueda el muchacho estar allá. Sí. Y el muchacho allá en su parche, pero bueno, eso es otro paseo. Y esta, sí, la primera Trimurti viene de el absoluto, la fuente, que es ese círculo, el mar en que estamos inmersos todos. Sobre el absoluto hay 3 clases. Se los recomiendo, aunque es de lo más complicado porque es hablar de lo que no se puede hablar. Sí, ahí es donde se explica el asunto. Ahí es donde se explica el asunto de... Discúlpame. Ahí es donde se explica el asunto de...
Que ahí es donde se explica Sí, sí, pero les estaba hablando de qué. Del rayo no de que... En las clases donde se explica la naturaleza oscura de Dios, la raíz de la naturaleza oscura de Dios. Sí. Aprovecho aquí que me hicieron parar porque no silencian los micrófonos. Entonces, muy bien. Disculpa, pero estas son las desventajas de la tecnología a veces, siendo la tecnología mucha ventaja. Me desconecta un poquito, entonces al desconectarme se pierden algunas cosas. Recordemos, estoy haciendo. Recordemos que además de la ciencia oficial, que es la que nos está diciendo qué es lo que es y qué es lo que no es real, que está al servicio de las corporaciones y de la élite mundial, están las ciencias esotéricas, que es las tradiciones esotéricas, de la cual vivimos nosotros. Y llegó desde el 80 para acá la ciencia cósmica, que son un conocimiento del más allá. Ese más allá, y se los dejo con un interrogante. Que algún día de pronto les hablo el cuento del más allá. Pero por ahora no es de estrés nivel. Del éter vienen los 4 elementos que forman todo en la materia, lo que estamos hablando. Estos 4 elementos son aire, agua, fuego y tierra. De hecho, los científicos saben que la base de todo es el éter. Eso lo saben ellos. Mas, sin embargo, no lo conectaron a la tabla periódica. ¿Por qué pretendo yo hacer estas tablas y me gasto tanto? Bregándole a dar masa. Uno de los errores en el proceso de aprendizaje es que no le damos más al conocimiento. Por ejemplo, cuando estamos en bachillerato te decían, aquí es matemática. En este salón es física. ¿Sí? En este otro salón, si no era en salón, entonces viene este profesor y viene este otro profesor. ¿Sí? En la universidad es así, son por salones. Pero en el bachillerato es en un mismo salón, llega el profesor de física, llega el profesor de educación física, llega el de química, y todo está separado. Y nada te lo conectan con vos. Entonces vos lo estudias como que eso no es con vos. Vos no vas en el paseo. Entonces como vos no vas en el paseo, a vos no te interesa. Puede que estudien los radicales libres y puede que estudien los antioxidantes en biología o en anatomía. O pueden que estudien esto de los electrones o del átomo, pero no te dicen que vos sos eso, que vos estás conectado con eso, que eso te afecta para la vida, para envejecer, para vivir joven, para enfermar. No te dicen que vos sos eso. Entonces yo lo que pretendo es que podamos dar esa conexión. Por eso me toca integrarlo todo, para que le demos masa. Que yo tengo que ver con eso. ¿Cómo voy yo ahí? Esa es la pregunta con que usted me identificaría. Si quiere identificar a Guillermo Pérez es, ¿cómo voy yo ahí? Y lo primero que debe hacer donde usted vaya, una conferencia, una película, lo que sea que esté haciendo. Lo primero que, una fiesta, lo primero que usted tiene que preguntarse es, ¿cómo voy yo ahí? Porque el protagonista de la vida, de su vida, es usted. Ojalá me cojan lo que pretendo decirles. Sí. Muy bien. La ciencia moderna plantea que el origen de la creación fue el Big Bang. La gran explosión. Hemos oído hablar de eso. Pero no saben qué sucedió un instante antes de esa gran explosión. Ellos no dicen que no saben qué pasó. Del Big Bang. La ciencia cósmica, que es un regalo del más allá, plantea que antes del Big Bang, la gran explosión, existía el Rang. R-A-N-G. Rang. Que es el sonido primordial. N-G. Ya la ciencia cósmica
Porque las tradiciones esotéricas decían que antes, las tradiciones esotéricas que estuvieron por miles de años tiempo atrás, las tradiciones esotéricas, si supieran lo que eso hace en la energía. Por ahí lo explico en una de las clases de Cábala. Todo lo que hacemos afecta el entorno. Si supiéramos lo que... Ahí te estaban llamando desesperadamente para que lo leas. De pronto puede ser alguien de la clase. ¿Cuál es esa ciencia que dice del rank? Ya enseguida vuelvo a eso, que estoy haciendo un paréntesis, porque todo afecta. Es un gesto bueno, regalarle un coquito a otro, pero si supieran lo que eso afecta a la energía en un trabajo, en una clase, llegar tarde. Una bobadita de esas. ¿Sabe quién lo nota? El que está aquí. Pero no se da cuenta. Nosotros, por ahí en una de las clases de las que les voy a mandar, explico muy claramente eso. No es para que no lo hagan. Lo que estoy diciendo es que nos demos cuenta cómo cualquier movimiento de nosotros genera una alteración en el entorno. Y así como lo afecta positivamente, en la mayoría de los casos lo afecta negativamente. Cierro el paréntesis. Quería aprovechar pues como ese acontecimiento para que nos demos cuenta, porque buscamos el despertar. Claro. Sí, lo que necesitamos es despertar. Que hasta una cosa muy buena como, por ejemplo, el que llega tarde, y mismo llega a preguntarle al otro. Ustedes no saben, a mí me toca, al expositor le toca triplicar esfuerzos para compensar esa energía que el otro está generando. Y a veces uno no le alcanza a compensar, porque uno empieza a alterar, sí. Y muchas veces en ese momento se pierden cosas importantísimas. Eso lo aprovecha el enemigo secreto. Se lo estoy diciendo para que aprendamos y despertemos un poquito. Cuando llegue a un entorno, procure no romper la armonía. Ojalá camine que nadie lo vea. Pero no, llego yo, entonces saludo, empiezo a pedir. Sí, se debe desatrasar después. Entonces debemos tener en cuenta esas cosas. ¿Qué es el Kung Fu? El arte de la armonización, de no romper los espacios. Por eso en la película de Kung Fu comenzaba con pisar sobre un papel de arroz sin dejar huella. Y esa era la gran enseñanza. Cierro paréntesis para seguir en la clase. Ahora sí me decías que qué. ¿Cuál es la ciencia que qué? Te plantea lo del rank, que es antes del Big Bang. La ciencia cósmica, que es un regalo del más allá. Mientras que las ciencias esotéricas nos hablaban que antes del Big Bang no nos hablaban del RAM, porque eso lo habló la ciencia cósmica que vino del 80 para acá. Las tradiciones esotéricas que vienen de miles de años atrás decían de que antes del Big Bang existía el sonido, la vibración, el verbo. Todo eso lo amplió pues en esas clases de Cábala. Por eso ustedes pues cogen esas clases de Cábala que se las voy a entregar, se las voy a ir mandando para que usted, especificaditas, porque usted entre 100 clases, entre 100 clases de pronto le da hasta pereza empezar. Sí, pero le apuesto que la que les mandé la 14, casi todos la escucharon. Pero esta está mochita, entonces les mandé la 13. Y después les mando la 15 para que cojan el paquete completo de las clases anteriores que he tocado en estos días, donde he hablado de la rueda del Sansara, donde he hablado del rayo de la creación, de los 2 días y todo este tipo de cosas. Entonces, la ciencia cósmica afirma que el universo empezó en la mente de Dios, la que engendró una especie de éter. Mire que esto ya es la ciencia cósmica hablando de... Lo que veníamos diciendo era lo que decían las tradiciones esotéricas. Para que nos demos cuenta que estamos hablando el mismo lenguaje. Por eso con la ciencia oficial, la ciencia cósmica y las ciencias esotéricas. Y dice que en el principio fue el éter, esa fuerza inerte, gravitacional, constante, existente en todo el cosmos, el cuerpo de Dios. Lo vuelvo y lo repito porque es la mejor definición del éter que la he encontrado y la encontré en la ciencia cósmica. Dice: en el principio fue el éter. Para el que me preguntó qué es el éter, esa fuerza inerte, gravitacional, constante, existente en todo el cosmos.
que es el cuerpo de Dios, o al menos una partecita. Ese éter fue transformado por la acción del RAN, el sonido primordial. El éter explotó, o sea, ese sonido. No les extrañe porque en las tradiciones esotéricas entonces se habla del sonido primordial. Sí, y se usa el mantra. ¿Y por qué el mago para materializar usa la palabra? Porque antes de la creación, ¿qué dice el Génesis? Dios dijo, no dice Dios pensó, Dios hizo. ¿Qué dice? Dios dijo. ¿Y qué me decía? ¿Cuál fue lo primero que me preguntó usted cuando llegó? Que si para entender el Génesis hay que ser alquimista, porque decía el libro de Samael. El maestro Samael en un libro dice, para entender el Génesis hay que ser alquimista. Ahí es donde venimos a entender. Porque en el comienzo es el sonido, la vibración, el ejército de la voz. Ahí entra la palabra. Entonces el alquimista empieza a cuidar su lengua como un gran tesoro que tiene el mago. Entonces no te puedes decir que eres alquimista porque sabes todas estas teorías, pero tú no eras capaz de crear nada. Y en esa medida empiezas con la palabra y con la mente materializar lo que quieres. La alquimia se tiene que ver reflejada ahí, en que creas tu propio destino. No solo que nos vamos a convertir en dioses, no solo que vamos a convertir este cuerpo de carbono a silicio, sino a diamante. Sí, sino porque hay que convertir ese carbón que yo soy en un diamante, sino también que debo crear la realidad que yo quiera, vivir como yo quiero, empezar a materializar. Porque ya empezamos a manipular la inteligencia del átomo, que es con el poder del observador, el yo soy. Le estoy entregando toda la clave. Y nos tenemos que volver alquimistas, es ahí, porque la herramienta la tenés. Alquimistas conscientes pues de lo que estamos hablando. Tener la mente, tener el pensamiento, tener la emoción, tener el sentimiento, tener la palabra. Hombre, somos dioses. Esos regalos, ninguno de esos los tiene el animal. Entonces tenemos que empezar a hacer eso. Alquimia viva, entonces ya tenemos que empezar a cuidar lo que hablo, mínimo, lo que pienso y lo que siento, que son las herramientas del mago. El éter explotó y se condensó en infinitas microformas primarias, lo dice la ciencia cósmica. La ciencia oficial dice que no sabían que había nada, explotó todo. Sí, y eso resultaron puro hidrógeno, lo que ellos dicen. Y de ahí empezaron pues a formarse los universos, las galaxias y todo lo demás. Sigue diciendo la ciencia cósmica que después de muchas, pero muchas transformaciones y densificaciones de esas infinitas microformas primarias, sí, de muchas transformaciones y muchas densificaciones, llegó a formarse lo que conocemos hoy como las partículas subatómicas que dan origen a todo. ¿Captaron la idea? Sí. O sea, del éter que explotó, llegó el sonido primordial. Sí, estaba el sonido primordial, cogió al éter que estaba original, lo inyectó y explotó. Esa explosión que fue por el sonido primordial, el RAN, que explotó el Big Bang, sí, dio origen a micropartículas infinitas, que eso es una larga cadena, después le hablaré de eso, sí, que después de muchas transformaciones se convirtieron en lo que los científicos llaman ahora las partículas subatómicas, que es lo que da origen al átomo, que es lo que da origen a las moléculas a las células a los tejidos a los órganos y los órganos a los organismos. Entonces de ahí sale un ser humano, de ahí sale un perro, de ahí sale un oso, de ahí sale un árbol, de ahí sale cualquier cosa viva. Eso lo vamos a entender un poquito mejor cuando les plantee la tabla de las regiones teosóficas, para ir entendiendo cada vez más esto. Como le digo, voy es a la raíz, a lo profundo. ¿Sí? Así no me lo entienda.
Puede que no me lo entienda ahora, pero vuelve y escucha la clase en 8 días o en un año, entonces ya, porque ya ha tenido unas conexiones neuronales diferentes. Por eso es que usted escucha una conferencia o ve una película y la ve después, dice, uy, no había visto esto, porque ha tenido unas conexiones neuronales, porque la vida no para. Algunos de los términos que la ciencia cósmica asigna a estas transformaciones y densificaciones y que la ciencia moderna todavía no las ha encontrado son, o sea, la ciencia ha llegado solo molécula, átomo, electrón, protón, neutrón, quark, leptones y bueno, cuerdas y otras cositas, no está yendo en la cascarita. La ciencia cósmica se va a una larga lista, les voy a nombrar solo algunas cosas, pero las pueden estudiar en el segundo libro, el libro del Avatar de la ciencia cósmica, que son 7 libros. Yo aquí estoy todas las tardes, sí, y puede venirlos a estudiar, porque no vale fotocopiarlos, y casi no se consiguen, porque no tienen código de barras. ¿Por qué? Porque tienen un montón de dibujos, colores, pinturas que no salen, o sea, sacarlo no habría forma, y algunos son hasta de 3 hojas. Entonces pueden ver el libro ahí, lo pueden y verá que es difícil por eso. Pero pueden venir a estudiar, ¿qué ha pasado? Gente que saca tiempo de ir los martes a estudiar el libro y se viene a estudiarlo. Y si es tanto el afán y la urgencia, llegar al universo, y si es tanta tu urgencia, llega alguien y ese libro termina en tu casa. Porque así es el universo. Alguien te lo regala, te lo encontrás, cualquier cosa pasa. De esas coincidencias. Algunos de los términos que la ciencia cósmica asigna para estas transformaciones y densificaciones y que la ciencia moderna todavía aún no ha encontrado son carpines, megacarpines, miriadas, tetraedros, ramas, partones, analfas, parálficas y hay una larga hasta el punto Cessna. Y ya, esto lo dice la ciencia cósmica. Y Ranta, que nada tiene que ver con la ciencia cósmica, está hablando del punto Cessna. ¿Sí? Entonces esto no es un cuento, ahí hay cosas detrás, correcto, que vale la pena que... No necesitamos para ser alquimista todo este cuento, pero yo sí tengo que entregar la raíz completa, así sea para mí mismo. Ustedes no saben cómo me deleito yo esas clases. Todos los días voy al gimnasio y en el gimnasio me escucho 1 o 2. Mientras estoy haciendo mi bicicleta, mientras voy caminando, voy trotando, y yo mismo digo, uy, qué tesoro el que hay ahí, porque es que eso no es mío. Yo solo soy el facilitador, que he hecho un compendio, que se los estructuro de una forma que le pueda caber en su barriguita, en su mente, en su corazón y en su cabeza. Que se puede estudiar en los libros de la ciencia cósmica. La Cábala plantea que el santo rayo Kidanok usa el Akás como su vehículo de creación. El rayo, la exhalación del absoluto. Tranquilos que con hoy termina este cuento. No les vuelvo a hablar de eso. Pasamos a otros temas. Pero tenía que explicar todo esto. O sea, hoy es el último tema donde ya termino lo del tema de la casa, el éter, estos 4 elementos. Traeremos otros temas, pero ya no los mortificaré más con esto para que su mente no se sature demasiado. El Akás es un término sánscrito que significa éter, espacio y vacío, y aún así no lo define. Y es sánscrito. Pero es lo más cercano que había, porque la verdad no cabe en las palabras. Yo me atrevería a decir que es un campo de energía y fuerza de tan alta frecuencia que todavía no estamos en condiciones de que está compuesta ni no tenemos la tecnología para percibir. El Akás que da origen al éter original, y es por el éter original que estás conectado a la vida. Cuando un cuerpo muere es porque lo desenchufaron del éter original. La ciencia cósmica es la que más se acercó a lo que es este Akás. Ahí es donde les recomiendo estudiar el segundo libro de la ciencia cósmica. Aquí lo tengo disponible. No para prestarlo porque eso no se consigue.
Si quieren fotocopiarlo no vale la pena porque tiene muchos esquemas, colores, diagramas que no, mejor estudiar. Pero cuando uno quiere las cosas, paga el precio, ¿cierto? Y hay cosas valiosas que tienen un precio muy alto. Y el más alto es tu tiempo. Porque es el único recurso no renovable. Y es en la mitología uno de los grandes titanes que se devoran a todo. El tiempo se devora un sol, se devora un universo, ¿qué no hará con lo demás? Cronos es un titán. Cuando hable del curso de Temazcal voy a hablar un poquito de eso de los titanes y los gigantes. Aunque sé que en los cursos de Tarot y Cábala hablé en alguno de los 200 clases que hay de eso, hablé de eso. El acás es la causa causorum del éter, aunque los griegos y los hindúes decían que era lo mismo. ¿Se dio cuenta por qué? Las tradiciones esotéricas dicen que no, el uno es causa del otro. Y yo ya les expliqué de dónde viene. Cuando les expliqué, sí, el hidrógeno viene del éter, el éter viene de la casa, y la casa viene de la madre divina, que es la Mula Prakriti, viene de la primera Trimurti, la primera Trimurti viene del Padre, el Padre viene del Okriano y el Okriano viene del Absoluto. Él le muestra todo el camino. Y hay un camino que vino y hay otro camino de regreso, que es lo que trabaja en la Cábala. Ya vino y estamos aquí, nos toca hacer ¿qué? El de regreso. Realmente es el acás, la substancia primordial del universo y la creación. Y hago esa pantomima de substancia porque ya he explicado qué es eso. Algo metafórico, ontológico, metafísico, que no cabe. Una cosa es la sustancia y otra cosa es substancia con BS. Como una cosa es la ciencia y otra cosa es la ciencia con SC. Y otra cosa es la psicología con P y otra cosa es la psicología sin P. Ya todo eso también lo he hablado en otras clases. Sin esta substancia no existiría la naturaleza. Todo lo que sucede queda guardado en los archivos acásicos de la naturaleza, dicen las tradiciones esotéricas. ¿Qué son los archivos? Cuando hablamos de archivos acásicos, ¿qué estamos hablando? De la ACAS. ¿Y dónde está la ACAS? Ahí. Ya la ciencia cósmica dice que el planeta tiene un lugar y hay un trabajo con la ciencia cósmica para hacer un trabajo con el ACAS. Pero ahí queda grabado todo, queda grabado tus pensamientos. Mire, porque aquí lo vimos. Aquí lo vemos, vea. El cuerpo físico, el cuerpo energético, las emociones y los sentimientos y los pensamientos. Y todo esto es parte de ¿qué? El santo rayo Kidano, del acá puro. ¿Sí? Entonces, todo lo que tú piensas, sientes, haces, dices, todo, queda ¿qué? Archivado ahí. Esos son los archivos acásicos de la naturaleza. Y hay que registrar todas tus vidas, en todas tus vidas. Entonces, eso es lo dichoso, para que vamos entendiendo dónde quedan los archivos acásicos de la naturaleza. Tú puedes ir allá y ver lo que pasó con Cristo realmente, con Jesús. Tú puedes ver tus vidas anteriores ahí. Pero todo eso es un trabajo que se va haciendo en la medida en que van llegando esos dones, en la medida en que vas haciendo un trabajo interior hacia Dios. O sea, Guillermo, que uno puede ver la vida de otras personas haciendo el trabajo, porque incluso te voy a comentar que yo el año pasado en meditaciones me llegaban rostros de personas que nunca había visto. Claro, puedes entrar ahí. Entrar ahí es entrar al lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Pues algo tiene que ver con eso. No es lo mismo, pero estoy hablando de los archivos acásicos y todo eso está ahí. Los Upanishads, ya vimos que son unos textos sagrados de India. Los Upanishads se refieren a la Kas como un espacio sin dimensión, que es la matriz de la creación y la raíz primigenia de todo.
Voy a explicarles lo que plantean todos en torno a la CAS y al ente. Para que nos quede claro, y piquito y chao. Queda la grabación para que lo estudies cada vez que quieras. Sí. A lo último solo nos sintetizamos en qué, en hacer lo que tengo que hacer. Estar aquí en este instante presente con la conciencia de la respiración. Ya, ahí resolví todo el trabajo en el químico. Es más, puede no volver más. Y practica eso y se ahorra todo lo que tenga que ahorrar en tiempo y plata de aquí para allá. Porque faltan por ahí 100 clases, según veo. Esto va muy largo. Yo pensé que los iba a evacuar con 20 clasecitas y resulta que estudiando. Sí. No es porque yo lo quiera hacer, por tenerlo aquí, que me gusta verlo mucho cada 8 días, pero sino porque eso se ha ido dando. Entonces, lo vamos a ver desde todas las visiones. Entonces el Upanishad dice que se refiere a la CAS como un espacio sin dimensión, que es la matriz de la creación y la raíz primigenia de todo. Podría ser la dichosa matriz divina de Greg Braden. Sí. Rudolf Steiner, padre de la antroposofía, dice que la CAS es la gran memoria del universo, donde se producen todos los eventos. Sigue siendo el origen. El hinduismo dice que la CAS es la substancia etérica más radiante, transparente y sutil que existe. Además dice que la CAS es el poder espiritual omnipresente. ¿Qué es omnipresente? Que son todas partes. Al mismo tiempo. Y ojalá algún día eso se puede comprobar. Cuando entra en un estado de presencia, eres capaz de percibir de que está la omnipresencia. Entonces, además dice el hinduismo que la CAS es el poder espiritual omnipresente que penetra todo el universo y la creación, y que es la substancia primordial del universo. Miren cómo todos, solo la ciencia no nos habla mucho de la CAS, pero sí nos habla del éter, se acerca un poquito. En los sutras budistas se dice que el reino del dios Indra era, previo al hinduismo, estaba el brahmanismo. ¿Sí? Previo al hinduismo, el dios Indra era el rey de todos los dioses. Porque ya después vino el brahmanismo, sí. Entonces, donde el dios fue Brahma. Les estoy diciendo eso para aclararlo, porque me gusta aclarar las cosas y no dar por entendidas y supuestas las cosas. ¿Sí? Entonces, los sutras budistas, en los sutras hinduistas, porque una cosa son los sutras budistas y otra cosa, se dice que el reino del dios Indra, el padre de todos los dioses antes del brahmanismo, es descrito como un lugar donde se origina la red que conecta todo el universo. Mire cómo todos van concordando con lo mismo. Sigue diciendo este sutra que en la lejana morada celestial del gran dios Indra hay una maravillosa red invisible que ha sido colocada por un gran y astuto artesano, de tal forma que se extiende infinitamente en todas direcciones y hacia todas las partes. Está hablando de una red, entonces lo dicen todos lo han venido diciendo. Los sutras, recuerden, son unas palabras sánscritas que se refieren a aforismos, máximas, sentencias o fórmulas que traen una enseñanza, y fue el lenguaje en que se escribió en los antiguos textos sagrados de India. Porque ¿por qué me gusta a mí explicar todo? Primero porque mis alumnos, gracias a propósito de la felicitación de esta semana, sí, aunque yo no soy maestro, sino que alcanzo apenas a ser profesor, ¿sí? Un facilitador. Entonces, en la enseñanza normalmente damos por entendido las palabras. Y como dentro de los alumnos que llegan a mis clases hay un ingeniero con especializaciones, un profesional con especializaciones, puede estar la señora de casa, sí, que no se ha leído un libro en su vida.
Entonces, o no la señora, el señor de casa, porque yo tuve un señor de alumno que era albañil, claro que era más letrado que cualquiera, sí. Pero entonces, por eso es que yo aclaro todo, no doy por supuesto nada, y hablo para todos, sí. Y aún así hay veces no. Y aún así hay veces no se coge. Y lo otro es que yo toco temas que son de otro nivel, Por ahí, de otra dimensión. Leí un meme esta semana que me explicó eso patentico. Y eso es que Brácula, y le dice a la otra persona, esconde. Ah, bueno, el conde Brácula. No, esconde. Esconde mierda. Ah, Brácula es mi cochino. No, interesante, está muy bueno. Los sutras budistas contenían las enseñanzas del Buda, las hinduistas las de todo el hinduismo. En la historia de la creación de los indios Hopi se cuenta que el mundo comenzó cuando la abuela araña emergió del vacío. Mire que todo es así. Y lo primero que hizo fue tejer una gigantesca red que conecta todas las cosas y a través de ellas creó un lugar en el que sus hijos pudieran vivir. Está hablando de lo mismo. Los Upanishads, los budistas, los filósofos hindúes, sí, todos están hablando. Max Planck, el fundador de la teoría cuántica, y fue premio Nobel, refiriéndose a este campo, dijo: debemos suponer que detrás de estas fuerzas hay una mente consciente, siendo premio Nobel y el fundador de la física cuántica. Y aún muchos científicos ortodoxos no lo quieren aceptar. O no lo quieren, no pues. Sí lo aceptan, pero no nos lo quieren que nosotros creamos que es. Debemos suponer que detrás de estas fuerzas hay una mente consciente e inteligente que es la matriz de toda la materia. Y está hablándose a la casa, que está más allá del éter. Esto es lo que en la nueva era se conoce como la mente de Dios. En la mitología griega, el éter era considerado como el aire que respiran los dioses. Ojo que hay una clave. Si el éter está aquí, yo estoy... Y el éter es el aire que respiran los dioses, y yo voy de animal a Dios, ¿qué me toca hacer? 1, 2, 3, blanco de gallina lo pone, sí. Respirar éter. Y es el primer trabajo de alquimia. ¿Cuál fue la primera tarea que les puse? Meditación. ¿Y la segunda? Conectar con el éter original, respirar éter. Y ahí respira prana, porque el prana está más abajo del éter. ¿Sí ve? En los tiempos de la antigua Grecia se creía que existía un campo universal de energía que conectaba todas las cosas y se referían a él como el éter. Pitágoras y Aristóteles lo identificaban como el misterioso quinto elemento, que es el amor, el éter. Einstein se pasó buscando la fórmula para conectarlo con lo que había. Dicen que no la encontró, hasta la pudo haber encontrado, falta ver si la dejaron salir. Sí. Además del aire, el quinto elemento, además del aire, fuego, agua y tierra. Están los 4 y el quinto es el éter, que es el quinto elemento, que es el amor. Porque es la fuerza del amor dando vida a todo. Isaac Newton, que era masón, y no nos lo dice, el padre del método científico moderno, usó la palabra éter para describir una substancia invisible que impregna todo el universo. Todos nos lo han. ¿Y por qué no lo metieron en la tabla periódica? Porque no les interesa. Albert Einstein, considerado el científico más grande del siglo pasado y premio Nobel, al referirse a esta misteriosa fuerza, dijo: la naturaleza nos muestra la cola de un gran león. Esta cola pertenece a un león que no puede verse debido a su enorme tamaño. Lo interesante es que hasta la ciencia moderna
que está al servicio de las corporaciones y de la élite mundial, el enemigo secreto, ya conoce que todo el espacio está lleno de muchos campos: campo eléctrico, campo magnético, campo gravitacional, campo cuántico, campo de Higgs, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fuerzas y fuerzas. Les estoy hablando en todos los lenguajes. Cómo ese rayo Kidanot, cómo ese aliento fue llamado Madre Divina, se le puso la figura de la Virgen del Carmen, cómo son fuerzas, campos, energías, cómo los indios lo llamaban la diosa araña. Bueno, infinidad, estoy hablando en todos los lenguajes. Uno de ellos, el campo cuántico, todo el mundo ahora habla de la física cuántica, ¿sí? No tienen ni idea, pregúntele a ver qué es. Claro que ni los mismos científicos saben qué es. Sí. Nos da por repetir todo lo que oímos, sin tener idea. Yo como alquimistas quiero que vamos a la raíz y por lo menos sepamos a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de física cuántica y cuando hablamos de campo cuántico. Entonces, uno de ellos, el campo cuántico, penetra todo el universo entero y algunos lo llaman el campo de Higgs. Realmente el campo de Higgs es una de las capas que forman el campo cuántico. En otras palabras, llame al campo cuántico en un lenguaje de las tradiciones, el mundo espiritual o las regiones teosóficas. Sí, eso es. Es como el internet. Usted usa el internet y usted sabe que internet tiene capas y capas y capas y capas. En una capa hay una capa oscura, que en un internet que no solo es para ciertas personas. No sé cómo se entra allá porque ahí se mueven cosas muy oscuras. Y hay unas capas y capas, pero usted solo coge y se mete a una y saca de ahí. Así es la vida. Hay capas y capas y capas y esas capas se van densificando tanto hacia abajo o se van sutilizando tanto hacia el Padre. Sí, el punto Cessna que se vuelve casi que infinito ese tema. Entonces, este campo cuántico que penetra todo el universo, y algunos lo llaman el campo cuántico en honor a Peter Higgs, lo llaman el campo de Higgs en honor a Peter Higgs, quien descubriera en el 2012 la partícula de Dios o el bosón de Higgs. Entonces lo que les estaba explicando es que eso, para mí no es que es lo mismo, sino que es lo que algunos plantean, es una capa más alta del campo cuántico. Pero hablemos del campo cuántico, un montón de capas, cantidades de capas que llamamos el mundo espiritual. Que ahí hay de todo, hay energías, hay conciencias, hay inteligencias, sí, pero son fuerzas, energías, frecuencias, vibraciones, sonidos, un montón de cosas. Este campo cuántico, campo de Higgs, no es más que un aspecto del ACAS de las antiguas tradiciones esotéricas. En las ciencias esotéricas se sabe desde hace mucho tiempo que el éter viene del ACAS. El ACAS es el vehículo de expresión del santo rayo Kidanot que emana del sagrado espacio abstracto absoluto. Estos temas los podemos estudiar y profundizar ampliamente en el curso de Cábala. En el curso de Cábala hay 3 clases sobre el absoluto, 17 clases sobre el árbol sefirótico. Les voy a recomendar, porque yo les toqué una síntesis para poder entender el éter y esta conexión, para conocer lo que es, de qué es, quién gobierna la materia. Sí, porque el próximo tema que vamos a tocar es jerarquías divinas y cósmicas, las que mueven todo. Porque la alquimia se hace hablando con esas inteligencias, son conciencias, que la ciencia cuando las encuentre las va a llamar fuerzas, energías, no sé qué, le pondrán nombres así sofisticados si las encuentran. Entonces, por ejemplo, hay 2 clases sobre el rayo de la creación. Este rayo de la creación es el rayo Kidanot. Sí. La clase 5 y la clase 6
hablan de la cosmogonía china. No, la clase 5 habla de un bosqueo general de todo el rayo de la creación. La clase 6, la clase 7 habla de la cosmogonía desde el taoísmo, la visión oriental. Pueden hacerlo a un lado. Hoy no vino Berenice, que es la que le gusta eso, lo dije por ella, porque ella de pronto, como trabaja la medicina tradicional china, le guste verlo. A mí particularmente me gusta ver la visión del cerebro del hemisferio derecho y la visión del hemisferio izquierdo, la visión de Oriente y la visión de Occidente. Entonces, la clase 6 y 7 hablan de la cosmogonía, ese rayo de la creación, cómo llegó a formarlo todo desde la visión taoísta. Ahí está. No quiero enredarse con eso, entonces vamos a la clase 8, 9, 17 clases de ahí para abajo, sí, que hablan del rayo de la creación desde la cábala, desde la visión hebraica occidental, sí. Dice unas clases de cábala que hablan sobre el Ain Of. Por eso le digo, las clases que son 8, 9 y 10 hablan de el absoluto. Se las recomiendo, las estudien. 8, 9 y 10. Me he puesto a escucharlas para poder organizarles el tema, que no se les vuelva perezoso. Sí, cogen, ¿cómo pide usted la clase? Yo facilito lo hago, le digo aquí, cojo en el buscador de YouTube, coloco 8 puntos, curso cábala, 2 puntos, academia gnóstica y mismo me llega la clase. Pone el número de la clase, porque es que como hay otros cursos de cábala ahí, sí, le tengo que decir que sea la clase 8 del curso de cábala o del curso de tarot o del curso de suprasexualidad, 2 puntos, y que sea el de la academia gnóstica. Ahí mismo le llega. Sí. Entonces, la clase, como le digo, 8, 9 y 10 hablan del absoluto. ¿Por qué esas no se las iba a recomendar? Pero como ahí está parte de la raíz para entender por qué todo viene de la oscuridad, para entender un poquito la naturaleza oscura de Dios, ahí se habla pues lo que las tradiciones esotéricas hablan sobre eso, unas cosas fascinantes desde mi punto de vista. Y ya la clase 10, la 11, que no sé por qué no está en YouTube, a ver si vuelve y me la sube Cristian, no sé si es una de las que me tumbaron, pero yo la escuché y no le veo nada venenoso ahí, sí. Entonces, la 10, la 11 que no está, la 12, la 13, la 14, perdón, la 12 hablan de siguen hablando pues de esos temas del absoluto. Lo que quiero que vean es que como vimos el tema de los 2 rayos, del samsara y todo eso están en la clase 13, 14, 15, 16. Hasta la 16. Sobre todo les mandé la 13 hoy, ya les mandé las 14 hace 8 días. Vean, escúchense, porque no les voy a mandar más de 14, 15 y 16. Que ahí es donde están todos esos temas. Todo lo que les he explicado, pero más ampliamente, más detalladamente de la cábala está en esas clases. Quería explicarles eso para que no se embolataran ahí y pudieran profundizar más en el asunto. Y está ahí totalmente gratis esos cursos. Con esas ideas que las pueden ir escuchando de vez en cuando, se pueden sentar a estudiar y tomar nota. Como sé que algunos no hicieron el curso de cábala, y aquí hice una síntesis de todo eso, pero ahí están estudiados esos temas ampliamente, con ejemplos, con detalles. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Puede decirse que el caos también es el éter, pues porque hablaste de la red y todo eso. ¿Podemos decir eso? Normalmente llamamos caos. Pero se enseñaste el tarot. Sí, normalmente se llama el caos a ese vacío cuántico, ese caldo donde están todas las posibilidades, o sea, el mundo espiritual. Hablamos de campo cuántico desde la ciencia, pero mundo espiritual desde lo espiritual. Ese caos es eso, es uno, detrás de ese caos hay un orden. Lo explico en esas clases. Entonces, siempre hay un... ¿Recuerdan que en estos días les hablé del mundo cuántico, donde les hablé de la firma cuántica?
Sí. que es la firma cuántica la que es ese caos. Realmente esto es un caos. Aquí lo hemos organizado, porque estamos en un nivel donde está Yane ahí, donde está Daniel ahí, donde está esa grabadora, ese computador ahí, y este cuadro. Pero todo esto mirado en un nivel cuántico, en un nivel espiritual, usted lo mirará, eso es un caos. Solo ve flujos, líneas, campos, energía y todas cosas. ¿Qué determina que ese caos salga al orden aquí? El observador, la conciencia. Entonces, ese caos podríamos decir que es ese acas, el acas, que en el fondo no es más que son energías espirituales que detrás hay una conciencia. Solo que aquí vemos estas cosas por los ojos y los sentidos y el cerebro, pero ya les expliqué que nada de esto existe. O sea, nada de esto existe. En el fondo lo que hay es flujos, campos, energías, conciencias, inteligencia, un montón de cosas que es un caos. Y en ese caos, yo te veo a ti, tú me ves a mí, me ven esta ropa, vemos esta grabadora, pero en el fondo eso no existe. Que ya hemos hablado de eso. Eso sí se volvió un caos, ¿cierto? No sé qué nada sé. Sí. Así es. Pero esperamos que cada vez estén más comprendidos. Estamos confundidos. Estén más confundidos. No, ya pasó. Porque en medio de toda esa confusión, de todo ese caos, resulta el orden. El orden lo tienes que poner tú. Esa es la alquimia. El observador. Cuando pasas ahí mismo a sentir la respiración, ¿cuántos minutos tuvimos ahí pendiente de la respiración? Y la clave está ahí. Nada de esto lo necesitamos si estuviéramos ahí. Pero como nos gusta conocer, la próxima semana entonces vamos a ver las jerarquías y las divinidades que se han trabajado, con las que hay que trabajar para manipular la realidad. Por eso cuando vamos a trabajar con una plantica, llamamos a las divinidades y las jerarquías llamadas elementales que permiten que esa planta maneje esa curación, que es lo que hace el alquimista. Sí, y se va convirtiendo en mago, que es un chamán. Por eso el mago es un alquimista y el alquimista es un mago. Sí, por ahí hay que estudiar el sendero del mago. ¿Sí ve cómo todo se va conectando? Pero tranquilo, hoy terminamos toda esta casta tan complicada. Puede dejarla en un archivo o puede desmenuzarla. Usted para hacer un sancocho no necesita cómo se hace una zanahoria, ni cómo se hizo ese pescado. Lo mismo pasa con esto. Pero yo, como me gusta entregar cursos con mucha raíz, me toca entregarlo todo. A mí me fascina esta parte teórica, filosófica. Sí, pero todavía no la hemos terminado. Estamos develando la alquimia desde las tradiciones esotéricas. Hasta llegar, después tenemos que ver la energía, cómo se transmuta la energía, qué proceso hay de transmutación de la energía, para entrar a la transmutación sexual, que entramos en carpintería. Porque tenemos que entrar a transmutar la energía sexual, la energía instintiva, la energía mental, la energía emocional. Esa es la alquimia. Sí. Y así nos convertimos en oro. Muchas gracias. Gracias a vos. Los que están por internet, ¿alguna pregunta? Sí. Sí. Y que hablamos pues del éter, me queda claro que lo que tú nos decías, que del éter vienen los 4 elementos, ¿cierto? Sí. Entonces, me voy para la alquimia, entonces de la tría prima viene el éter. De la tría prima que generó el cosmos. Ajá. Sí. Es el caos. No, el éter viene, es que hay dos direcciones como en la cábala. Una es como se originó el cosmos. Entonces mira que en uno de los esquemas que vimos después de la tría prima, ¿te acordás que mostré 2 esquemas? Hay una donde está el caos y del caos sale la tría prima. Y de la tría prima salen los 4 elementos. Ese es un sentido, que es el sentido como descendió la fuerza. Y el otro, que mira, volví a recordar, a buscar esos esquemas, y hay otra donde es que de la tría prima hay que crear el caos para poder llegar otra vez allá.
es el sentido inverso. Pero entonces, en mi concepto, el éter también influye aquí totalmente en la tría prima. Es que el éter estaría ahí en lo que llamamos el caos, que es la materia prima. Uh-huh. Lo que estoy diciendo es que en un comienzo, cuando bajó el caos, que es el éter, dio origen a la tría prima, el mercurio, azufre y sal. Y de ahí dio origen a los 4 elementos, los 4 elementos dio origen a todo. En el otro sentido es, tú tienes que preparar la materia prima que es el caos, sí, para que, ¿y con qué lo preparas? En sentido inverso, lo preparas con la tría prima para volver otra vez al origen. Que es lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, nosotros vinimos porque hubo un caos, ese caos dio origen a la tría prima, los 4 elementos y nos dio origen a nosotros. Ahora, el trabajo del alquimista es el sentido contrario. Preparar la materia prima, que es un caos. ¿Con qué lo hago? Con la tría prima, que son los tres elementos de la alquimia, para poder volver a reingresarme a la fuente. Listo, Guille, gracias. Bueno, ¿alguno? Carlos, ahí le quedó resuelto toda su pregunta ampliamente en varias clases. Y para ajustar, les mando las de Cábala donde tocó el tema. ¿Qué ibas a decir? Sí, Guillermo, muchas gracias. Y después te cuento, quedé pendiente de enviarte algo de Arthur Sala. Lo estoy organizando bien para mandártelo y que tenga como sentido la información que te voy a mandar para que nos... Tranquilo, no hay afán. Me gustaría mirarla, pero sin afán, tranquilo. Ok. Un asuntico, en esta semana escuché a Matías de Estefano una cosa que me pareció interesante acerca de la luz y la oscuridad. Y es partiendo, o sea, esta espiritualidad parte del ser humano, de nuestra experiencia de realidad, ¿cierto? Sí. O sea, la conexión con lo divino, con lo espiritual y trascendente tiene esa limitación de nuestra percepción, de nuestra realidad humana, como la vivimos. Claro. Entonces él habla de algo interesante, y es que luz y oscuridad, incluso el miedo que genera la oscuridad, parte mucho de esa realidad humana que vivimos. Total. Y la oscuridad para nosotros es lo que no podemos percibir. Lo que no así para un gato, por ejemplo, o una culebra, tú lo decías. Entonces, la oscuridad y la luz es más en clave de percepción, no tanto de si hay un bombillo o no, por ejemplo, que uno tiende a relacionarlo mucho con eso. Entonces, lo que para una persona puede ser oscuridad, para otro puede ser luz, depende de su nivel de percepción. Total, si tú miras si tu sistema de recepción, de percepción es infrarrojo, ultravioleta, ves más un rango más amplio. Claro, las experiencias metafísicas. De hecho, voy a tocar un poquito el tema de la luz y la oscuridad como fenómenos, porque realmente oscuridad no existe sino ausencia de luz. Sí, lo voy a tocar en el último tema, que es la alquimia suprema. Okay. Y que todo lo que vemos es resultado de la luz. Y que no hay oscuridad porque realmente no hay la oscuridad no existe, o lo plantea ahí, sino lo que existe es ausencia de luz. Okay. Pero con todas estas bases y raíces lo que pretendo es que entendamos de que aún la luz viene de una oscuridad que no sabemos ni siquiera qué es lo que tocamos en las 3 conferencias del absoluto de Cábala. Okay. Esas que les recomiendo que se vayan y las estudien profundamente. Ok. Muchas gracias. Bueno, pues, Carlos, que estén muy bien. Hola, Guillermo, ¿cómo están? ¿Quién habla? Buenos días. Buen día, María Patricia. Hola, María Patricia. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, muy interesante todo lo de hoy. Me inquieta, pues claro, lo del éter. Y lo que tú dices, que el éter es el aire que respiran los dioses, es la conexión con la vida, porque todo esto tiene que ver con la vida, pero también tiene que ver con la muerte. Mi pregunta es, pues en ese momento en que ya nuestro cuerpo físico no está respirando, cuando ya pues hay una desegregación de todo lo que son las moléculas y todo eso, el cuerpo, o sea, está lo del espíritu y del alma que están ahí todavía. Me inquieta ese paso de la vida a la muerte, si lo vemos desde
desde el éter o desde el tema de la vida. ¿Cómo sería ese paso? No, simplemente, mira, es que hay que entender lo que son las regiones teosóficas, o sea, la tercera, cuarta y quinta dimensión. El cuerpo físico solo existe en la tercera dimensión. Para eso estoy haciendo el esquemita que les voy a mandar. Realmente muerte no existe, lo que existe es ausencia de vida, pero la ausencia de vida se va manifestando en las diferentes regiones y vibraciones. O sea, una cosa es la vida en el mundo espiritual de la sexta dimensión, otra cosa es la vida en el mundo de la quinta dimensión, otra cosa es la vida en el cuarta, tercera dimensión. En tercera dimensión, para expresarse necesita este cuerpo. Sí. Para manifestarse en la cuarta dimensión necesita otro cuerpo, que ese no muere. Entonces, muerte como tal no existe, así como la oscuridad no existe. Lo que existe es ausencia de vida. ¿En qué? En el nivel al que estamos hablando. Sí. Entonces no hay que preocuparse por eso. Cuando despiertas conciencia trasciendes todos los niveles. Entonces puedes no tener cuerpo y seguir estando despierto. ¿Por qué? Porque ya desde lo que es el cuerpo vital también se desintegra con el cuerpo físico, o sea, los dos últimos sefirot, el 9 y el 10 y el 9. Pero ya lo que es del 8 para arriba, de ese esquema que todos mandamos, que es el mundo emocional, mental, desde ahí eso no se desintegra con la muerte. Entonces no hay que preocuparse por eso, porque no existe muerte, lo que existe es ausencia de vida. Perfecto. Poco a poco iremos comprendiendo esos grandes incógnitas existenciales que siempre nos han mortificado, pero que nunca la iglesia nos llenó ese vacío. Precisamente lo que yo me dediqué en más de estos 40 años fue a querer resolver esas incógnitas de mi existencia, porque no me las respondía nadie. Para mí dentro era una urgencia, y como ya resolví, aclaré todo eso en práctica y en teoría. Entonces, gracias a eso es que yo, sí, lo comparto con la gente y me trato de devanar los sesos bregando a que le llegue a todas las personas que puedan entender eso. Para mí era una urgencia interior, puede que para algunos no tanto, pero mi tarea es esa. Perfecto, gracias, Guillermo. Bueno, Marta Nelly. Señor. ¿Cómo estás? Es que yo te oigo entrecortado, solo te quería decir... Yo lo veo como muy claro, como el Pasfet Aldri. Yo te veo como... Te oigo entrecortada, debe haber un problema de interferencia en la señal. No, te quería comentar que en el gimnasio habilitaron la zona húmeda sábados y domingos, por si no sabías. ¿Aló? Información. ¿No me escucha? No, se te corta y solo te oigo fragmentos. Bueno, que gracias por la información. Quería hacer un aporte, pero si no me escucha, entonces... No, ahí ya se te puso más clarito. ¿Qué ibas a decir? No, en relación con el tema que estaba planteando la compañera, que para mí es muy claro, es como el paso del feto al bebé. Total. O sea, es feto, pero no está respirando por sí mismo, pero tiene vida. Es un ser vivo. Cuando ya cuando ya sale de ese vientre, ya empieza a respirar por él mismo, pero sigue vivo. O sea, no es que apenas tuvo vida, no. Murió como feto. Eso. Así lo entiendo yo. Pero no hay muerte, realmente es solo vida. Así lo veo yo. Se me hace que es muy sencillo si uno lo mira así. Pues pero, no sé si estoy equivocada. De todas maneras, todo esto son como respuestas existenciales que siempre han estado presentes en la mayoría de nosotros los humanos, y entenderlo me parece que da mucha gratificación interior, pues. Listo, Guillermo, muchas gracias. Gracias a todos por estar, que estén muy bien. Ya mi hija se conecta a la clase con la niña. Listo, chao. Bueno, gracias. Feliz Recording día. stopped.